Buenas noches. Es interesante que estamos ahora ya en el capítulo 10 de Juan. Lo digo porque calza con la celebración de la Navidad y van a ver eso más adelante. Pero también este evento que vamos a leer aquí en el capítulo 10, versículos 22 al 42, es también algo muy interesante porque pasa 2 meses y medio de lo que ha ocurrido del versículo 1 al versículo 21. No es inmediatamente, son unos 2 meses y medio después, pero Juan puso esos dos pasajes juntos porque los dos mencionan a Jesús como el pastor y de su rebaño. Entonces yo creo que es interesante que use esos dos, la misma idea en esos dos pasajes. Pero antes de continuar y antes de empezar con este estudio, vamos a orar y vamos a entregar ese tiempo al Señor. Señor, te damos gracias de nuevo por la oportunidad de estar aquí y poder estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que nos ilumine a través de tu Espíritu Santo para entender más tu palabra, especialmente al entender esta carta de amor que tú nos has dado y que nosotros podemos, al estudiar este pasaje que estamos estudiando acerca de tu Hijo, también nos ayuda a entender más de Él y lo que Él hizo y lo que Él pasó. También, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder alabarte, de estar aquí en este edificio para estudiar tu palabra y estar con otros hermanos. Y que en verdad podemos disfrutar de este tiempo, en el cual nos has dado para poder estudiar tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar con el versículo 22. Dice así: celébrase en Jerusalén la fiesta de dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, demuéstralo abiertamente. Aquí viene la parte que les dije que calza con lo que estamos hablando hoy o el tiempo de la Navidad. Porque ellos estaban en la fiesta de la dedicación, que traducido es Hanukkah. Y si ustedes saben, los judíos en estos momentos están celebrando Hanukkah, que es la fiesta de luces. Toman lugar en diciembre y el tiempo es siempre cercano a la Navidad cristiana, lo que nosotros celebramos el 25. Y lo curioso es que este año se está cumpliendo o se está celebrando esta época de la fiesta de las luces el 18 al 26 de diciembre. Entonces en ese momento está calzando perfectamente en lo que estamos nosotros en este estudio. Ahora, esta fiesta conmemora la rededicación del templo por Judas Macabeo en el año 1064 a.C. Y esto fue antes que fue profanado por los romanos. Este hecho histórico puede que tenga relación con la palabra que Jesús usa más adelante en versículo 36, cuando dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, nosotros dices: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. En otras palabras, da casi como calza lo que ellos están celebrando, porque curiosamente ellos han puesto toda su dedicación, o sea, él fue puesto aparte, dedicado por su Padre y fue mandado a la tierra. Y los líderes judíos estaban celebrando un gran evento histórico, pero pasando por encima de la gran oportunidad que estaban en su propio templo, que era el mismo Jesucristo. Ellos, por estar tan concentrados en la parte de la celebración, en todo lo que está ocurriendo, se les fue por encima la oportunidad de ver que ahí estaba Cristo, el Hijo de Dios. Nos recuerda hoy en día, estamos celebrando el tiempo de la Navidad, un tiempo hermoso en el cual estamos recordando el nacimiento de Cristo. Lo acabamos de leer en ese pasaje que acaban de dar ustedes como memoria ahí en Mateo. Y es un tiempo muy hermoso en el cual nosotros estamos celebrando lo que Él hizo por nosotros. Pero si no tenemos cuidado, hay tantas cosas que nos pueden distraer de la verdadera razón de esa celebración que estamos nosotros disfrutando. Y a veces puede ser tiempo con la familia, puede ser las luces, puede ser, tengo que ir a comprar aquí, tengo que comprar allá, o
A veces hasta los que manejan saben lo que estoy hablando cuando el tráfico en ese tiempo es algo increíble, ¿verdad? Pero tenga cuidado que no seamos como esas personas que están celebrando una dedicación de un templo, pero se olvidaron que el templo era ¿para quién? Para Dios, y ahí está el Hijo de Dios en su presencia. Entonces vemos aquí en este pasaje que los líderes se rodearon alrededor de Jesús en el templo, para que lo tuvieran y para que le escucharan. Ellos habían dedicado un tiempo para confrontarlo y él invadirlo con el tema que era: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspensión? Como dice en la Biblia de las Américas. ¿Por cuánto tiempo los vas a tener usted en suspensión? Porque la pregunta que le estaban preguntando es si tú eres el Cristo o el Mesías. Ellos querían saber. Ellos querían tener, o sea, usted es esta persona que nos hablaba de los profetas, es lo que ellos querían preguntarle. Entonces vamos a ver qué fue la explicación de todo esto. En versículo 25 dice: Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los que arrebatará de mi mano. Vean la contestación que Él les da a ellos. Primero que todo, Jesús les recuerda lo que ya les ha enseñado en varios pasajes. Hemos visto lo que Jesús les ha enseñado, especialmente en este capítulo 10, versículos antes. Igual, el mismo tema: yo soy el pastor y esas son mis ovejas. Él puso énfasis en la palabra: lo que os he dicho. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre. Es un punto muy importante. Era para como testimonio, como dice ahí en ese pasaje, testimonio lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo porque estoy obedeciendo la voluntad de mi Padre. Nosotros como sus hijos, si tenemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, nosotros damos testimonio que somos hijos de Dios cuando obedecemos a la palabra de Él y estamos sirviéndole a Él. ¿Nunca han puesto a ver en esa forma? Porque cuando yo estoy obedeciendo la palabra de Dios y cuando yo estoy sirviendo al Señor, estoy demostrando a los demás, yo lo hago porque estoy obedeciendo a mi Padre Celestial, igual que Jesucristo. Jesucristo una de las cosas que Él vino a hacer es darnos el ejemplo para cómo nosotros debemos vivir nuestras vidas. Entonces es tan importante entender que nosotros servimos a Jesucristo por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero Él fue más profundo. Al explicarles en esta ocasión, Él les revela que los líderes religiosos, porque ellos no entendían lo que Él estaba diciendo, sus palabras y el significado de sus palabras, Él les dice: porque ellos no son sus ovejas. Como no son del rebaño, no van a entender. Una persona incrédula, una persona que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, no va a entender la palabra de Dios. Ellos van a leer la palabra de Dios como un libro de leyes, libro histórico, pero no pueden aplicarlo a su vida porque no tienen esa relación con nuestro Padre Celestial. Entonces ellos no van a entender, igual esos hombres no van a entender. Su gente que le había dado la bienvenida por sus obras y no por solo las palabras, que en virtud de su fe en que fueron hechos miembros de la familia de Dios, hijos por segundo nacimiento. Nuestra palabra, nosotros también. Si usted un día aceptó a Cristo por fe, usted fue adoptado en la familia de Dios. Juan capítulo 1, versículos 11 al 13 nos dice claramente: y a lo suyo vino, y a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Qué precioso, qué hermoso poder nosotros pensar en eso. Nosotros sí somos del rebaño del Señor. Nosotros cuando escuchamos debemos de obedecer.
Ellos no obedecían porque no eran del rebaño. Pero si usted y yo somos del rebaño, debemos obedecer y debemos ser obedientes. Aquí son describidos como las ovejas del buen pastor, como dice en el versículo 27, que reconocen su voz y lo siguen. Ojalá que nosotros seamos ovejas obedientes, que escuchamos la voz y sigamos lo que Él dice. A los que no creen en Él le siguieron no porque no son ovejas, no le siguen porque no son ovejas, no van a entender la voz del pastor. Yo les mencioné eso la vez pasada que estamos estudiando la primera parte. Les expliqué que lo curioso es cuando mi tío abuelo, cuando él llamaba a las ovejas, les daba un mando, ellos salían de la granja y que les daba otro mando, ellos entraban todos. Y yo, con la voz más parecida a mi tío abuelo, no podía mover esas ovejas. No me escuchaban, porque no eran mis ovejas, eran de mi tío abuelo. Y solo con el mando de él podían escuchar. Es curioso cuando estudiamos también la palabra de Dios y cuando en la noche, cuando ellos estaban cerca de la ciudad, las varias rebaños se juntaban y una persona estaba asignada a cuidarlos todos. Pero en el día, ya cuando ellos llegaban a recoger su rebaño, al salir, tal vez un pastor iba a la derecha, otro iba para la izquierda, él solo tenía que hacer el mando y todos los suyos lo seguían. Y el otro hacía su mando y todos lo seguían para la izquierda. Si usted no está escuchando la voz del Señor, no está obedeciendo, tal vez es que usted no es del rebaño. Tal vez usted no es un hijo de Dios. Dice que es fuerte. Bueno, es mejor decir las cosas en la verdad que pasarle por encima con una brocha, como decimos acá. Porque estamos hablando de nuestra vida espiritual, estamos hablando de que si uno no toma esa decisión, está hablando de la eternidad, donde usted va a pasar la eternidad. Entonces es importante tener eso. Y dice ahí en versículo 3, que lo habíamos leído antes, dice, a este abre el portón, como les acaba de decir, y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por nombre y las saca. ¿Sabe qué? Eso me encanta esa frase. Él conoce mi nombre. Él conoce tu nombre. Si usted es del rebaño, Él nos conoce. Tanto que la Biblia dice que Él sabe cuántos pelos tenemos en la cabeza. Para algunos les es fácil, para otros no. Yo no había escuchado esa frase hasta hace poco, cuando uno dice que ya uno se está haciendo como una mansión. Dice, ¿cómo que una mansión? Que le está haciendo 2 entradas y una piscina atrás. Y yo no entendía eso hasta ya. Gracias a Dios que yo no tengo ese problema, pero tengo otros que conozco que sí tienen ese problema. Pero Dios sabe. ¿Perdió usted 5 pelos? Él sabe. Y estamos hablando de toda la población del mundo. Pero Él sabe mi nombre. Y es bonito cuando nosotros pensamos eso. Dice, y les dio vida eterna. Y no perecerán jamás y nadie los arrebatará de su mano. Saber que yo tengo vida, mi salvación es para la eternidad. Y nadie me va a sacar de la mano de Jesús. Él me va a proteger. Es una promesa, hermanos, que es tan bonito. Es el buen pastor y Él nos va a proteger. Y sabe lo que es bueno para nosotros. Sabe lo que es bueno para nosotros. Vamos al versículo 29. Yo le dije a hermano Henry que no voy a durar mucho, porque para tener tiempo, más tiempo con ustedes ahora en el compañerismo, pero dice en el versículo 29, mi Padre que me los dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Nos dice que de esta protección viene del Padre también, y que Él es poderoso. Esto debe ser palabras de confort para nosotros, de la seguridad que tenemos en Cristo y en Dios. Y que después de eso dice que los dos, el Padre y yo, uno somos. Eso nos debe dar mucho, mucho confort. Esta frase demuestra la seguridad y protección que hay al ser parte del rebaño de Jesús. Sí, va a haber tiempos difíciles. Pero ¿sabe qué? Cada persona en este mundo pasa por tiempos difíciles. Siempre recuerdo yo en una de las bienaventuranzas que dice el Dios, o dice Jesús, perdón,
ahí en Mateo, cuando él habla acerca de que el hombre sabio y el hombre necio, los dos construyeron su casa y los dos tuvieron tormentas. Pero la diferencia es que el hombre sabio construyó su casa sobre la roca. Hermanos, usted y yo vamos a tener los mismos problemas que lo que la gente en el mundo tiene. La diferencia es que yo no estoy solo. Cristo es mi roca. Cristo va a estar a la par mía. Cristo me va a ayudar a través de esas tribulaciones, esos problemas que uno va a tener. Es la diferencia. Yo a veces me pongo triste al pensar la gente que ha rechazado a Cristo y están pasando por tiempos difíciles. Si vieran ellos por lo menos dedicado su vida, entregado su vida al Señor, pasando por esos tiempos difíciles, no estarían solos. Pero nosotros tenemos a Cristo, somos parte de su rebaño. Versículo 31. Conflicto renovado. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras. ¿Para qué? Apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por lo cual de ellos me apedreáis. Ellos querían matarlo a él por lo que había dicho, más que por las obras que había hecho. Para sanar, por ejemplo, cuando él sanó al cojo y que el cojo le dijo: levántese y lleve tu cama. O del hombre ciego que le puso barro a sus ojos y él pudo ver. Recordando que esos dos milagros fueron hechos durante el sábado. Pero Jesús le preguntó: ¿por cuáles de esos milagros quieren ustedes apedrearme? Todas las obras fueron hechas, y eso es algo muy interesante y muy importante. Y voy a regresar a este punto más adelante en el mensaje, pero todas las obras que fueron hechas fueron por dirección del Padre. Todo lo que él hizo, lo hizo por el Padre. Juan capítulo 5, versículo 19. Vamos a leer eso más adelante. No solo fueron estos milagros actos de obediencia a Dios, pero también actos de bendición al hombre, porque Jesús obedeció a Dios, el Padre. ¿Quién fue quien recibió la bendición? El hombre. Porque Jesús obedeció al Padre a venir aquí a la tierra. ¿Quién es el que recibe la bendición hoy en día de la salvación? La humanidad. Por obediencia del Hijo. Por obediencia él fue a la cruz. ¿Se acuerda cuando estaba en Getsemaní? ¿Qué es lo que dijo en su oración? Si se puede pasar esta copa a otros, hágalo. ¿Pero qué? Yo haré ¿qué? Tu voluntad. La obediencia que él ha tenido. Esas obras que él había hecho, los había hecho, ¿por qué? Porque él quería, sus obras eran testimonio de su divina misión. Dice en Juan 5:36, dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Esas obras que él ha hecho, todo lo que él ha hecho era para comprobar como testimonio: vean lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque el Padre me ha enviado. Sus palabras estaban en perfecta armonía con las obras que él estaba haciendo. Nosotros escuchamos al Señor cuando él hablaba y con él, las cosas que él hacía, hermanos, todo estaba en una perfecta armonía porque Dios sabe lo que estaba haciendo. Versículo 33. Y le respondieron los judíos diciendo: buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús estaba proclamando ser Dios, pero ellos no querían aceptarlo. Él estaba diciendo la verdad, que Él es nuestro creador. Él es un Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesús es la persona en dos naturalezas, divina y humana. Ellos no querían aceptarlo. Por eso, ¿por qué no querían escucharlo? Porque dijimos anteriormente, no eran de su rebaño. No iban a escucharlo. Versículo 34. Jesús le respondió: ¿no está escrito en nuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos quienes vino la palabra de Dios, las escrituras no pueden ser quebrantadas.
al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Ahora, esta frase, lo que él está usando, es una frase en referencia de Salmos, capítulo 82, versículos 6 y 7, que dice, yo dije, vosotros sois dioses, y a todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los principales creeréis. Dios se está refiriendo a jueces o personas de importancia, quienes son hechos en imagen de Dios y responsables de emitir el carácter de Dios como dioses. Si el hombre podía, en un sentido, referirse como dioses, ¿por qué se objetaban al Hijo de Dios llamarse con este título? Jesús declara en las Escrituras, no puede ser quebrantado. Es decir, cancelado o anulado. Eso significa que las Escrituras son irreverantes, hoy sí estoy bien con el español, autoritario y vinculante. La palabra de Dios es viva y eficaz, no tiene error. No podemos quebrantar la palabra de Dios. Si Dios dice lo que dijo ahí en Salmos, entonces ¿por qué ellos estaban ahora enojados? Porque Él estaba llamándose Hijo de Dios. Y lo sabemos porque Él sí era Hijo de Dios. Versículos 37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creéis en mí, creed las obras, para que conozcáis y creéis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Jesús apela otra vez con la evidencia de sus obras. La obra que el Padre le había dado para testificar que Él era el Hijo de Dios, que no hacía nada por sí mismo, pero lo que había sido mandado para hacer por el Padre. En Juan 5, 19, que es el pasaje que les dije que iba a leerles, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puedo el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ellos testifican de esto y aún más. Es increíble cuando uno se pone a pensar en ese pasaje. Las obras, Él está diciendo, vea, yo he testificado, lo que yo hago es porque el Padre me ha mandado a hacerlo. Y yo, ¿por qué? Porque somos iguales. Y otra vez ellos querían aprenderlo, querían capturarlo. Pero ¿sabe qué? Versículo 18 nos recuerda, nadie me la quita, sino lo que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder de ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Dios. Nadie le podía en ese momento quitarle la vida. Nadie en ese momento podía, porque no era el tiempo para quitarle. Una vez más, y curiosamente, recuerda que al principio del pasaje dice que cuando lo encontraron a él, ahí en versículo 22 o versículo 23, que él andaba en el templo, en el pórtico de Salomón, dice que ellos, después del versículo 24, que están alrededor de él. Yo solo quiero saber una pregunta. ¿Dónde consiguen las piedras? ¿O es que ahí por todo lado hay piedras? Porque están adentro del templo y ¿dónde consiguen las piedras? Pero ahí tenían, no sé si ellos tenían una bolsa de piedras para Jesús, no sé. Pero del medio de ellos Él sale. Es el poder que tiene Jesús. Y pues vamos a ir a los últimos dos versículos. Versículos 40 y 42. Y van a ver que ya este tal vez va a ser tiempo más corto que he usado para este pasaje. Y la verdad, honestamente, hermanos, yo podría dividir esta sección en dos lecciones fácilmente. Hay tanto, pero por el tiempo no lo vamos a hacer. Y además, como yo siempre le digo, ojalá que más bien lo que Henry y yo les enseñamos y también Charlie, les enseñamos, más bien le dé apetito para buscar más de la palabra.
Porque ojalá que ustedes no salgan aquí satisfechos que lo que usted acaba de escuchar ya se lo llenó. Nunca. Porque más bien le dé apetito para más. Porque si no, estamos mal. Hay mucho más que lo que puede usted aprender. Pero vamos a ir versículo 40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizado Juan. Y se quedó ahí. Y muchos venían a él y decían: Juan, la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Cuando Jesús se va de Jerusalén, se va otra vez al otro lado de Jordán, se fue a Betania, el lugar donde encontramos cuando Jesús fue a ver a Juan el Bautista. Pero curioso que en este lugar, o este pasaje que estamos nosotros, es la última fase del ministerio de Jesús. Del versículo 40 del capítulo 10 al versículo 12, capítulo 12, el versículo 50, es la última fase del ministerio de Jesús sobre la tierra. Aquí es el inicio de la última fase. Pero viendo este pasaje, lo que vemos es que la gente recordaba, o vinieron a él a escuchar sus palabras y recordaban lo que Juan había dicho acerca de él y que lo que él había anunciado. Y muchos creyeron en él. Para terminar, quiero solo darles una aplicación corta, pero yo creo que muy importante. Tal vez la parte más importante de esa porción es la que dice en versículos 27 y 30, se lo quiero leer de nuevo. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. ¿Es usted oveja del Señor? ¿O es como usted es como unos líderes religiosos que creen que ellos saben todo lo correcto? Pero al escuchar la voz de Jesús, no lo entendían, porque no eran del rebaño. Pero si usted es del rebaño, también hay otra parte. Escuchen su voz y lo conocen y lo siguen. Lo siguen. ¿Usted está andando con Dios? ¿Se está escuchando la voz de Dios diariamente? ¿Está siendo obediente? Él todavía sigue siendo nuestro pastor y nosotros las ovejas. Estamos nosotros andando donde el pastor nos está llevando. O somos una oveja rebelde que queremos ir por nuestro propio lado porque creemos que sabemos donde todo está mejor, que el pasto está mejor al otro lado. No, solo el pastor sabe dónde está el mejor pasto. Pero al mismo tiempo, si usted no escucha la voz del pastor, tal vez que usted no es el rebaño. Y hoy es el día de salvación. Como dice ahí, lo dije anteriormente, hay que solo creer en Él y puede ser hecho usted hijo de Dios. Poner su confianza en Jesucristo, reconocer que usted es pecador, reconocer que usted debe arrepentirse de sus pecados y creer en Él. Si lo es, no lo ha hecho, hoy usted puede hacerlo. ¿Qué mejor tiempo? Tiempo de Navidad, un tiempo en el cual estamos recordando lo que Él ha dicho, porque Él vino a morir por nosotros. Pero no solo vino a morir, ha resucitado y vive a la diestra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por lo que dice, que si somos de tu rebaño, escuchamos y le seguimos. Y tú nos conoces nuestros nombres. Qué hermoso saber eso. Pero Señor, yo no sé si hay alguien aquí en esta noche que no te conoce como Señor y Salvador. Yo te pido que hoy ellos puedan tomar esa decisión, reconocer que son pecadores, reconocer que por sus propios esfuerzos no pueden ir al cielo, solo a través de tu Hijo Jesucristo.
que se arrepienten y que pongan su confianza en Jesucristo. Te pido que bendigas ahora también el tiempo que vamos a tener juntos en comunión, en disfrutar de la repostería y las cosas que hemos traído, que sea de bendición para nosotros. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.